En Deuteronomios capítulo 7 versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. Nosotros vemos aquí un asunto de identidad. ¿Cómo quiere Dios que su pueblo se identifique? Y también ahí mismo, en el mismo capítulo, en el versículo 14, versículo 2, dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Pueblo único, pueblo santo, pueblo especial. Qué hermosas expresiones, ¿verdad? Dios identificando a su pueblo. Pero a mí me llama la atención, hermanos, que a un pueblo que también son humanos, que a un pueblo que es parte de una raza caída, Dios lo identifique como un pueblo santo. Y es pueblo santo porque Dios está en medio de ellos, porque Dios santifica. Dios santifica. La identidad es importante. La identidad, cómo alguien se identifica, es importante. Es importante que la persona sepa quién es, cuál es su identidad. Y hoy vamos a tocar la identidad del cristiano. Así titula el tema, la identidad del cristiano. Hay veces hay peligros de identificar y de confundir identidad con autoestima o estima propia. Ustedes saben que Elena de White, basada en la Biblia, siempre habló en contra de la autoestima y la estima propia. Así están los libros de ella, por lo menos los libros hasta hace tiempo incluían eso. Pero ya con el tiempo ustedes saben que a veces muchos líderes y personas tratan de meter ciertas ideas dentro del pueblo de Dios, o quizás con buenas intenciones, u otros confundiendo la estima propia o la autoestima con la identidad, que es una cuestión de la psicología humanista. Tomar la identidad, la autoestima como el remedio para curar conductas. Pero aquí vamos a hablar de la identidad. En Primera de Reyes capítulo 18 versículo 3 dice ahí que Acab, rey de Israel, dice: y Acab llamó a Abdías su mayordomo, y dice allí: Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Abdías era ¿qué? En gran manera temeroso de Jehová. Y hay una leyenda hebrea que dice que el rey Acab tenía problemas en su palacio, tenía problemas en su hogar. Su mayordomo de confianza, es decir, su secretario, el administrador de su casa, el jefe de gabinete, en algunos países al jefe de gabinete también lo toman como canciller, o algunos países le llaman ministro del interior, pero en este caso el jefe del gabinete de Acab, el secretario, el que tiene allí a su mano, se llamaba Abdías, que significa siervo de Jehová. Pero había un problema: la esposa del rey Acab era una mujer pagana. El rey Acab, no siguiendo los consejos que se le habían dado a los hebreos, decidió tomar como esposa a una mujer pagana. Si ustedes van a una página antes, en Primera de Reyes capítulo 16 versículo 31, dice, hablando de acá, dice: porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jorobán, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal. ¿Y qué más hizo Acab? Y lo adoró.
O sea, Acab tomó allá a una mujer, fue y vio allá una mujer, hija de un rey. Ustedes saben que a veces entre las naciones, la alta sociedad, los reyes, las monarquías, sucede mucho en Europa, un rey se enamoraba de la hija del otro rey o un príncipe y había matrimonios de esa manera. Así lo dice Daniel también, ¿no? Que tratarían de mezclarse por simiente humana, pero no lo lograrían. Pero en este caso Acab se enamora de la hija del rey, de este rey pagano. Y seguramente él tiene en su mente, yo ahora me caso y la convierto al Señor. ¿Sí? Porque muchas veces son los cálculos del cristiano. Yo la convierto, seguramente. Pero resulta que Jezabel, en lugar de convertirse al Dios verdadero y dejar los dioses falsos, fue una influencia negativa para Acab. Jezabel no solo adoraba a Baal, jefe de todos los dioses paganos de la época, según la mitología de ellos, sino que le correspondía por territorio a la diosa Acera. ¿Sí? La diosa Acera. Jezabel, cuando se muda desde allá a Samaria, que era la capital del imperio de Israel, donde estaba el trono de Acab, cuando ella se muda, yo me imagino esa mudanza de Jezabel. Ustedes saben que una mujer cuando se va a mudar tiene muchas cosas, ¿verdad? A veces las maletas de las mujeres son bien grandes, especialmente cuando vamos a un sitio. María Luisa lleva unas maletas y alista cosas, lleva de todo. Por mí fuera a coger una maletica pequeña, unas cositas a ir, pero no, las mujeres cargan mucha maleta. Pero en este caso Jezabel, que es una princesa, también tiene doncellas que le sirven. Entonces van las maletas de Jezabel en esos carruajes y van las maletas de sus doncellas, pero saben que iban 850 maletas extras. Ahora, si cada una de estas otras personas que voy a mencionar llevan 2 maletas, estamos hablando de 1700 maletas adicionales en esa mudanza. ¿Por qué? Porque Jezabel llevaba consigo 850 profetas que le servían. Jezabel llevaba 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, de la reina, de la diosa Acera. Es decir, llevaba 850, pero veamos, si cada uno lleva 2, lleva 1800 maletas extras. Y eso lo podemos ver nosotros en Primera de Reyes 19, 18, cuántos profetas tenía allí. Dice en Primera de Reyes 18, 19, dice allí, dice aquí mismo, Elías lo dice, envía ahora pues y congrégame a todos en Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. La gran mudanza. Ahora ella está allí, adora a estos dioses falsos, adora a Baal, adora a Acera, tiene sus profetas, y ahora cada que Baal que Acab, su esposo, llama a su secretario principal y que dice, Abdías, está diciendo, siervo de Jehová, un Dios que ella aborrece, porque la mayoría de los pueblos paganos aborrecían al Dios de Israel. Ahora, ¿por qué aborrecían al Dios de Israel? La mayoría de los paganos, porque los paganos sabían que en cada nación para ellos habían dioses, aunque sabemos que eran dioses falsos, pero para ellos cada nación tenía su Dios nacional. Y el jefe de todos estos dioses era ¿quién? Era Baal. Y todos los pueblos aceptaban a los otros dioses como dioses de las naciones, pero todos aceptaban a Baal. Sin embargo, el rey de Israel, el Dios de Israel y los profetas de Israel predicaban algo diferente. Vamos a ir a Isaías capítulo 45, versículo 5. Algo completamente ofensivo para estas personas. En Isaías 45, 5, dice el Dios de Israel, dice así, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Ese era el mensaje de los israelitas. Jehová es el único Dios, los otros dioses son falsos.
Y el Dios Jehová dice, no hay Dios fuera de mí, yo soy el único Dios, no existe otro. Entonces los paganos aborrecían a los israelitas, al Dios de Israel y a los israelitas, porque decían, estos no reconocen la existencia de nuestros dioses. Entonces, esta mujer está viviendo ahora en palacio de su esposo, el rey de Israel, una princesa de un pueblo pagano, con 850 profetas, y oye que a toda hora estén diciendo, siervo de Jehová, siervo de Jehová, siervo de Jehová. Su hogar empezó a dividirse. Hay dificultades, ¿sí? Hay dificultades. Porque cada uno tiene su pueblo. Por ejemplo, cuando Ruth iba a ir a Israel, dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cuando pase esa frontera, Jehová va a ser mi Dios. Porque tenían el concepto pagano de dioses por territorio. Pero el Dios de Israel, para ellos Dagón, el dios de los filisteos, no existía. Para ellos Zeus, dios de Grecia, tampoco existía. Para ellos Acera, la diosa de los fenicios, tampoco existía. ¿Sí? Entonces la tradición hebrea dice que empezó a haber problemas en el hogar de Abdías, puesto que Jezabel no estaba de acuerdo con eso. Su dios, el dios de ella o la diosa de ella de su territorio era Acera, una diosa que dice la mitología del pueblo de Jezabel que tenía 70 hijos dioses. Acera era madre de 70 hijos dioses. Ahora hay un problema, y el problema se resuelve cambiándole el nombre a Abdías. Hay que cambiarle el nombre a Abdías. El nombre en la Biblia refleja y representa el carácter. Nosotros sabemos que representa el carácter. Por ejemplo, Abraham no se llamaba Abraham, sino se llamaba Abram, que significa padre enaltecido. Pero Dios le cambió su nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. Sara se llamaba Saraí, y el Señor le puso Sara, que significa princesa. Jacob se llamaba suplantador, pero Dios le cambia el nombre y le pone Israel, que significa que lucha con los hombres, con Dios y vence. Ahora, Jezabel, vamos antes de decirle el significado del nombre de Jezabel, quiero decirles que el cambiarle los nombres en la antigüedad a las personas era algo normal. Por ejemplo, cuando Daniel y sus compañeros fueron a Babilonia, a Daniel, que significa Dios es mi juez, le pusieron Belsasar, que significa Bel, una divinidad babilónica. Ananías, que significa el Señor tiene misericordia de mí, o don del Señor, le pusieron de nombre Sadra, que significa siervo de Sin, o sea, el dios de la luna. A Misael, que significa quién es de quién es el Señor, o Dios, le pusieron Mesac, que eso significa Akuk, otra divinidad babilónica. Y a Azarías, que significa a quien Jehová ayuda, le pusieron Abed-nego, que significa siervo de Nebo, un dios pagano. Y ahora Jezabel significa incierto. Jezabel significa incertidumbre. Acepta lo que sea, acepta lo que más convenga en el momento. Y cuando a ella, en su final, cuando Dios levantó un rey llamado Jehú, dice en Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 30, dice que ella trató de conquistar a Jehú. ¿Sí? Dice allí en Segunda de Reyes 9:30 la forma en que ella quiso acontecer. Y vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y se atabó su cabeza y se asomó por la ventana para conquistar a Jehú. Pero bueno, sabemos la historia allí, sabemos de que de eso no le sirvió. El hecho, mis hermanos, es que Abdías no podía aceptar el cambio de su nombre, porque sería para ellos como cambiar su identidad. La identidad es importante. Es importante la identidad. Los niños desde pequeños empiezan a identificarse con algo. Y es nuestro deber conducirles y educarles de cómo ellos han de identificarse.
Por ejemplo, había un hombre, claro, personas que no temen a Dios y que se dejan llevar. La mayoría de gente, su identidad es influenciada por la mayoría. Este hombre, una vez alguien le dijo como que te está saliendo barba, ¿no? Él era medio barbado, así, ¿no? Hay algunos que son barbados como, pues se le puede salir muy bueno. Yo no conozco barbajos aquí porque hasta ahora ninguno nos la hemos dejado crecer, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, el hombre se dejó como crecer la barba y le dijeron, pareces un capitán. Él se consiguió un gorrito como de capitán de barco. Y ya empezó a hablar y entonces le empezaron a decir capitán, y él sí empezó a identificar como capitán. Pero él pensó que él había visto una revista que hay capitanes que andaban con su pipa. ¿Sí? Como los marinos, como Popeye el marino que sale ahí. Entonces él empezó a fumar pipa. Hasta empezó a fumar pipa. Capitán, y empezó como a vestirse como de marinero, como capitán. Bueno, el fin de es que murió de cáncer en el pulmón. ¿Sí? Pero tomó una identidad. ¿Cómo nos identificamos nosotros? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cómo prefiero identificarme? Algunos se identifican soy adventista del séptimo día, otros se identifican yo soy cristiano. Y mis hermanos, muchos pierden su identidad o no le importa cómo se identifican. Los maneja la forma en que otros quieren manejarlo. Aquí en este país es fácil manejar a la gente. Usted es un fulano, un ejemplo, usted es hispano, tiene que actuar como decimos y como hacemos la propaganda y todo el mundo va por ahí. O sea, la gente, la identidad, la gente, y hoy ha salido en el mundo, existe esa falsa filosofía, el fin justifica ¿qué? Los medios. Una vez yo iba por la avenida Séptima, entre Séptima y Octava, por la calle 42, y yo estaba trabajando para pagar mis estudios, iba manejando ahí taxi, y yo estaba ahí esperando la luz cuando un aviso que allí que dice Loving Girls Working in Their Way to College. Jóvenes amorosas trabajando camino a la universidad. Y yo dije, qué bueno, ¿no? Que estas jóvenes están trabajando para ir a la universidad. Y me dijo el que estaba ahí, pasajero, ¿y usted no sabe lo que ellas hacen? Y yo le dije, no, pues ahí dice que ahí hay unas jóvenes, y bueno, qué bueno que ellas trabajen para que paguen sus estudios, ¿no? Pero usted no sabe lo que ellas hacen. Y yo le dije, no, yo no sé lo que hacen. Ahí bailan desnudas. Y yo dije, bueno, pero yo traté como a alabarlas, pero pues me dijeron de qué era lo que hacían. El fin para algunos justifica los medios, y no le importa cómo se identifiquen. ¿Sí? Y da tristeza es que los jovencitos, los niños y la juventud ven a otros como si fuera ejemplo, ven a famosos como si fuera ejemplo. Una vez estaban entrevistando a una cantante por allá y ella empezó a hablar y dijeron, y usted está con tal persona y se van a casar. No, en matrimonio no, vamos a juntarnos, no vamos a vivir. Y la gente, qué bueno, hay que admirarlo, ¿no? Allá había un lanzador de los Mets de Nueva York de béisbol, y todo el mundo, todos los jóvenes admirando a esa persona, cuando después se dan cuenta de que este hombre era un esclavo de la cocaína. Y la gente trata de identificarse. Apareció por allá otro, un boxeador bien fuerte, un buen boxeador, y dijo una mujer, según la historia, una mujer dijo, ese es fuerte y todo eso y millonario, pero es tonto, yo lo voy a coger como tonto. Ahora, según la historia, a las 2 de la mañana, en el Hotel Hilton, como en el piso 24, la violó. Y los que estaban ahí vieron que entraron besándose y todo, y a las 2 de la mañana, pero dijeron, entonces el hombre allí, y otros se estaban identificando con él. Aparece otro cantante de música que ya murió, y todo el mundo está como bailando como él y queriendo cantar como él, pero resulta que aparece siendo un abusador de niños. Entonces aparecen por allá otras niñas siguiendo una cantante que dicen que tenía el pelito suelto y todo, y luego aparece desnuda en calendarios. Y entonces decía un periodista viendo todas estas cosas, son ejemplo de nuestra juventud. La juventud se identifica con ellos y preocupados los pensadores. Pero hermanos, eso tienen que preocuparse los que no han enseñado a sus hijos que se identifiquen con Cristo. ¿Con quién se identifican nuestros hijos?
¿Quién puso a estas personas ejemplos de la juventud? La radio, la televisión, todo lo que los miran, toda la gente que va a mirarlos. Porque dice la Escritura que contemplando somos ¿qué? Transformados. La persona se alimenta de lo que ve. Ustedes recuerdan que hay un hombre llamado Francisco de Asís. Francisco de Asís. Y él se dedicó a la contemplación. Regaló todas sus propiedades. Puso una especie de púlpito, según he visto en dibujos. Puso las manos así y empezó a contemplar. Se dedicó a la contemplación. Yo imagino que quedaba encandilado ya cuando da mucho sol. Y cuando da nubes, pues veía nubes. Y cuando llovía, me imagino que si no se movía ahí se mojaba. Pero mis hermanos, no es de esa contemplación que nos habla la palabra de Dios. Habla de lo que, el ejemplo que quieren seguir y contemplar. Por ejemplo, muchos padres, yo oigo que hijo, por allá está hablando con un hijo, ya mi hijo lo empecé, lo metí a que aprendiera karate. Y el otro por allá que taekwondo, yokondo, todo lo que termine en hondo. Pero meten a los niños y a veces crecen y ellos dicen que eso es para que no sean agresivos. Hay que enseñarlos a pelear karate o judo para que no sean agresivos. ¿Cómo se identifican? La identidad es importante. Yo no, me imagino que a lo mejor en los países se inventan formas de identidad, tarjeta de identidad, no sé en Centroamérica cómo se identifiquen los niños, pero en Colombia sacan una tarjeta que es la tarjeta de identidad, un número que tienen, y ahí ponen la foto. Y la otra vez cuando nacían los niños, en el registro civil de nacimiento, si no era hijo de matrimonio, colocaban hijo ilegítimo de fulano y perencejo. ¿No se acuerdan? No sé si ustedes alguna vez ya no han documentos así. Y la identidad, la tarjeta de identidad, no solo lleva la foto, la tarjeta de identidad también llevaba la huella. Y si la persona tenía una cicatriz, decían cortadura o cicatriz en la cara. O lunar, no sé, si en otro país hay lunar debajo de las cejas o lunar para identificar, o sea, señales para identificar. Lunares, manchas, marcas. Siempre hay una manera en las tarjetas de identidad, ya en la identidad, por ejemplo, legal, ¿no?, de identificarse. La Biblia nos muestra en Gálatas capítulo 17, allí en Gálatas se habla de unas marcas de identidad también, ¿sí? En Gálatas capítulo 6, versículo 17, dice el apóstol Pablo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo trae en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pero las marcas del Señor Jesús, hermanos, no son marcas físicas, aunque podría ser, si él recibió azotes, pues tendría unas marquitas ahí, no de los azotes. Pero aquí se refiere a las marcas que tiene en el carácter, se identifica con Cristo. O sea que si Pablo va por ahí no causa molestia, porque si alguien le pone un conflicto a Pablo, Pablo actúa con mansedumbre y humildad, porque él tiene las marcas de Cristo en sí, en su carácter. Las marcas de Jesús es actuar como Jesús, ¿sí? Es actuar como Jesús. La identidad de Jesús es identificarse como Jesús. Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, nos muestra Pablo algo interesante que tiene que ver con nuestra identidad. Dice Pablo en su epístola universal a los cristianos, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Identidad. El valor que se le da a las cosas. Yo siempre he dicho, hermanos, que lo que nosotros tenemos, y nosotros apreciamos las cosas de acuerdo a quien las da, ¿sí? Por eso no se extrañen de que a veces empiecen a subastar cosas. En estos días querían la Biblia de Martin Luther King Jr. Ustedes saben quién es Martin Luther King Jr., ¿verdad? Era un activista republicano de los derechos civiles de los años 60, muy conocido.
Él quería que hubiera unidad entre todas las razas. Y la Biblia, el hijo de él quiere vender la Biblia, poner subasta. La hermana de él se opone y van a ir a corte porque ella no quiere que subasten la Biblia. Y déjeme decirle que la subasta, yo creo que hasta habrá gente que dé mucho dinero. Porque por ahí están subastando una corbata está bien fea, que porque era un famoso. La gente está dispuesta a lo que sea. La otra vez dieron unas millonadas por una camisa de John Lennon. ¿Sí? Otro cantante que se movía mucho y que murió, y siempre cuando bailaba tenía un guante, ese lo vendieron por una cantidad de dinero, aunque eso no es un guante de oro. ¿Sí? La gente paga de miles de dólares por algo, pero para nosotros hay cosas que tienen valor sentimental. Como las notas que tengo por ahí guardadas, papelitos que me mandaba María Luisa cuando nos estábamos conociendo. En estos días yo vi un papel que vi una tarjeta en mi escritorio, y cuando miro veo 3 muñequitos dibujados y decía de Juan para el mejor padre. Yo las guardé, hermanos. Esas son cosas que para nosotros valen, porque depende quién nos las da. Esta salvación, mis hermanos, grande que tenemos, ha sido a costo. Ser salvos y estar salvos es a costo. Dice en primera de Pedro 1, 18 al 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué maravilloso, hermanos. Fuimos rescatados por la majestad del universo. Por Cristo Jesús fuimos rescatados. Nosotros pertenecemos al Señor. Nuestra identidad es que somos de Cristo. Nuestra identidad es que hemos de llevar las marcas del Señor Jesús. Entonces, si nosotros podemos reconocer esto, ¿qué hemos de hacer? El versículo que se leyó el sábado pasado, 1 Corintios 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿quién? Los cuales son de Dios. Pertenecemos a Cristo. Debemos de glorificarte. ¿Cuál es la identidad tuya o cuál es mi identidad? Nuestra identidad es que somos del Señor. Nuestra identidad es que nos identificamos con Cristo Jesús. Somos propiedad del Señor. Y escuchen bien, en estos días, hermanos, me pasó una experiencia un poco desagradable. Fui a un lugar a hacer una propuesta, a aceptar una propuesta. Y una persona me tenía que llenar unos papeles para yo aceptar una propuesta, pero la persona me llenó los papeles fue de diferente manera. No solo me llenó la propuesta, sino que hizo otra cosa que yo no le había pedido y yo firmé, queriéndome poner como si es la persona exclusiva que me va a conseguir lo que yo deseo. Pero aquí en la Biblia, hermano, dice en Deuteronomio 26:18, algo que no es desagradable, sino que es muy agradable. Dice en Deuteronomio 26:18, dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te ha prometido, para que tú guardes todos sus mandamientos. Jehová ha declarado que eres pueblo suyo de su exclusiva. Hermanos, Cristo nos ha declarado propiedad de Él, de su exclusiva propiedad. Es decir, nosotros no somos de otros. Nosotros somos de Cristo, de su exclusiva propiedad. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel era un pueblo por fe que existía, hermanos. Casi todas las mujeres en las primeras generaciones, la esposa de Abraham, la esposa de Isaac y la esposa de Jacob, estériles. Dios sacó un pueblo de mujeres estériles. Dios rescató un pueblo de la esclavitud de Egipto, y Dios pasó un pueblo a través del mar y lo salvó, abrió el mar para salvarlo. Son de su exclusiva propiedad. Y nosotros, hermanos, somos de exclusiva propiedad de Cristo, porque Él nos creó, Él sostiene la vida, Él dio su sangre para salvarnos, y Él nos tiene con vida hoy, para honra y gloria de su nombre. Somos de su exclusiva propiedad, de su exclusiva propiedad. Aunque a veces hay cosas inaceptables, ¿sí? Como he dicho antes, esto lo repito.
cuando nosotros tenemos la tendencia, y ojalá no lo hagamos. Una vez alguien me dijo, pero ¿por qué responde así? Alguien que ya me conoce por mi forma de responder. Me pregunta por teléfono, en estos días hablé con este doctor, y me llama de allá, él es el primer anciano en una iglesia. Me pregunta cómo está, pastor, y yo digo, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Y yo quiero siempre estar muy bien, gracias a Dios, no importa las circunstancias económicas, no importa cómo esté, muy bien, gracias a Dios, porque Dios nos tiene muy bien. Pero nunca hemos de decir, darle mal ejemplo a los vecinos, decirle, regular, ¿cómo está? Ay, más o menos, ¿sí? A veces hasta el cristiano que está así, que hasta el vecino que hasta ateo le dice, anímese cristiano, trata de animarlo. Que no conoce a Dios, trata de no, tenga ánimo vecino. Cuando nosotros debemos ser una fuente de apoyo y de confort para otros. Amén. Y de esperanza. Es un pueblo que donde vaya debe llevar esperanza, paz, gozo, humildad, sencillez para ayudar a otros. Amén. ¿Sí? O también cuando ya nosotros nos olvidamos de los propósitos de Dios y de pronto empezamos a creer en que Dios no hay un Dios y decimos, buena suerte, que tenga suerte. No, que la providencia de Dios esté con nosotros, porque Dios provee. Amén. Dios es el que levanta con vida, y al que Dios levanta con vida es porque le va a proveer para ese día. Amén. ¿Sí? Dios sabe lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros nos conviene. O alguien me preguntó, bueno, sí, pastor, todo está bien, pero dígame una cosa, ¿por qué gente consigue dinero y otros no? ¿Por qué hay hijos de Dios que tienen dinero y otros no? Yo le digo, bueno, Dios sabe la capacidad. Dios sabe que algún hijo, Señor, dame, ay, porito mío, si yo le llego a dar, se me olvida, me voy a tenerlo así. No sabemos, pero nosotros debemos de depender siempre del Señor. Voy a leer 2 versículos más para terminar en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice lo que le pasó al apóstol Pablo. Él pedía algo y el Señor no la da. Dice, para que la grandeza de las rebeliones no me exaltase desmedidamente, me ha dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me engrandezca de sobremanera. A veces, hermanos, tenemos a veces una debilidad, ¿sí? Y le decimos, Señor, ¿por qué tengo yo esta debilidad? Puede ser una debilidad física o espiritual. Por ejemplo, en el caso de Pablo, yo no sé cuáles serían sus debilidades espirituales, pero tenía una física. Cuando él recuperó su vista, que el Señor lo derribó del caballo, según la historia, Pablo volvió a ver, pero con dificultades, ¿sí? Y entonces le decía, Señor, quítame esto. Y dice, respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que me quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Es decir, en esa dificultad que él tenía para ver, recordaba el encuentro que tuvo con Cristo, lo acercaba a Cristo. Lo mismo que le pasó a Jacob, cuando Cristo no lo soltaba y Cristo no le quería hacer mal, simplemente le tocó el muslo y quedó cojo. Cada paso que daba Jacob era una oportunidad para acordarse del Señor. Y dice el versículo 10, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces hay cosas que queremos que el Señor nos las quite. Señor, quítame esto. Pero esa es la manera en que la persona puede reconocer su condición. Pero hay una buena noticia, hermanos, y con esta noticia concluyo. Romanos 8:1, con aquellos que se identifican con Cristo. Romanos 1:8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Yo le doy gracias a Dios que el Señor Jesús nos escoge y nos ayuda y nos dirige. Dios quiera que nosotros podamos de todo corazón
identificarnos con Cristo. Que cuando tengamos que mostrarle a otras personas algo, le mostremos el carácter de Cristo. Que no va a ocurrir como Ezequiel, que cuando vinieron a visitarlos, después de que Dios lo curó, vinieron a visitarlos, a Ezequías, vinieron a visitarlos, y cuando vinieron a otros reyes a felicitarlo, él quiso mostrar la gloria, lo máximo que él tenía, y llegó y les mostró las riquezas que han acumulado sus padres. Y después vino el profeta Isaías y dijo: ¿qué vinieron a hacer estos hombres? ¿Qué les mostraste? Hoy profetizo, le dijo el profeta Isaías, que esas riquezas las van a llevar ellos. Y así fue, estos hombres se fueron impresionados y en sus crónicas escribieron todos los tesoros que habían allí, y después en la otra generación vinieron los hijos de estos reyes y se llevaron todo el dinero, porque él se identificó ante estos hombres como un rey rico y no se identificó como un rey cristiano entregado al Señor. Dios quiera que nuestra identidad sea con Cristo. Amén.